estas últimas semanas hemos estado hablando sobre el poder de Jesús. Y para aquellos que no han podido estar en toda la serie, que la comenzamos en el capítulo 5, del 8 hasta el 9, Mateo nos está hablando sobre la deidad de Jesús, o sea, Jesús hombre y Jesús Dios. Y hemos visto que Jesús tiene poder sobre la enfermedad, poder sobre los demonios. Jesús tiene poder para perdonar pecados. Y en este pasaje que hoy vamos a reflexionar, a compartir, Jesús nos habla en este pasaje sobre el poder que Él tiene, tanto sobre la vida como sobre la muerte. Y esto es maravilloso. Es maravilloso poder saber, poder entender que Jesús conquistó la muerte. El autor a la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, dice que Jesús vino para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte están sometidos a la esclavitud de la muerte. Nos damos cuenta por el autor de Hebreos que todo el ser humano ha estado sujeto a este temor de la muerte. Pero para eso vino Cristo, para librarnos de ese temor de la muerte. Sabemos que cada uno de nosotros tenemos que en algún momento de nuestra vida sufrir. Y yo digo, porque la Biblia lo enseña y es la experiencia, todos nosotros en nuestro futuro tenemos esta experiencia. Tenemos que enfrentarnos a la muerte. Por tanto, hay dos realidades en nuestra vida. En la vida tenemos que enfrentarnos al sufrimiento y de todas maneras, al final, tenemos que enfrentarnos a la muerte. Y Jesús nos enseña en este pasaje que Él conquistó la muerte. Y por tanto debe ser un gozo para nosotros haber conocido a Jesús, haber escuchado de que Jesús conquistó la muerte. Es algo que nos da a nosotros esperanza, pero a la misma vez que Jesús conquista la muerte, también Jesús nos da vida y nos da vida en abundancia. Amén. Este relato aparece también en Marcos y en Lucas. Si usted lo ha podido leer alguna ocasión de su vida, se dará cuenta que Mateo hace el relato más corto de los otros dos evangelistas, Marcos y Lucas. Y vamos a compartir alguna información que nos da Marcos y Lucas. Por ejemplo, ambos nos dicen que este hombre es un jefe de la sinagoga, puede ser el administrador de la sinagoga, un líder de la sinagoga, pero también su nombre se llama Jairo. Es un hombre entonces que es rico, tiene una alta autoridad dentro del pueblo de Israel. También nos dice Marcos y Lucas que esta niña era la única hija que tenía y tenía aproximadamente como 12 años. Por otro lado, también nos habla Marcos y Lucas de otro encuentro que tiene con Jesús, que es la mujer, que también llevaba 12 años, la misma edad que tenía la niña, con una hemorragia. Dice que había gastado todo su dinero en los médicos y que no había sido mejorada, sino más bien que iba de peor en peor. Así que podemos darnos cuenta por el panorama que nos presenta los tres evangelistas, que la situación tanto de Jairo como de la mujer era una situación crítica. Era una situación de desesperación tanto para Jairo como el padre de la niña, como para la mujer que realmente sufría de esta terrible enfermedad. Pero es interesante que Jesús recientemente había tenido una conversación con los fariseos y los discípulos de Juan, y ahora es un líder de los fariseos, de la sinagoga, lo que tiene un encuentro con Jesús. Y vemos que a través de este pasaje se le acerca un hombre que pertenece, a veces la garganta me falla y hoy no me quiere ayudar. Entonces Jesús tiene encuentro con este hombre que pertenecía a un grupo que era hostil a Jesús, hacía resistencia a Jesús. Y Jesús, para demostrar que realmente Él es Dios, que realmente puede tocar y cambiar el corazón, no importa que sea una mujer, como en el caso de esta que tenía hemorragia, también puede cambiar el corazón de aquellos que le hacen resistencia, de aquellos que son hostiles, de aquellos que no los aman, como este hombre Jairo que pertenecía a este grupo de líderes de Israel. Marcos nos dice
que Jairo, cuando llega a donde está Jesús, dice que se arrojó a sus pies, se lanzó a sus pies. Lucas nos dice que le suplica a Jesús que fuera a su casa. Jesús hace que este hombre, que es muy importante en Capernaum, que es la ciudad donde está Jesús, pudiera adorarlo públicamente. Por eso se arroja delante de los pies de Jesús como un acto de adoración, mostrando así que aún los líderes fariseos, aún los líderes que se oponían a Jesús, tenían que reconocer que Jesús. Y vemos entonces que este hombre hace pública su reconocimiento de que Jesús es Dios. Este hombre llega donde está Jesús y le pide, ven y pon tu mano sobre ella, o sea, sobre su hija. Dice que vivirá. La hija ya estaba muerta. Y él le dice, pon tu mano y mi hija se vivirá. Dice el relato que Jesús se levanta y va hacia donde está la niña que está muerta. Trae con él a sus discípulos, a Pedro, a Juan y a Jacobo. Dice que también una gran multitud con la cual lo seguía, lo iba apetujando. Así que en medio de esta multitud estaba también esta mujer que tenía hemorragia. En medio de esta multitud que lo apretujaba, nos narra Marcos y Lucas, y dice que Jesús hace una pregunta: ¿quién me ha tocado? Marcos nos menciona que los discípulos se molestaron por esa pregunta que Jesús está haciendo. Y le dicen, ¿cómo puedes pensar que podemos saber quién te ha tocado? Dice que la gente te apretuja, y contestaron los discípulos, aún así preguntas, ¿quién te ha tocado? Lucas nos dice que Pedro identifica este toque con las multitudes que lo aprietan. Así que vemos que estas personas no pueden identificar quién realmente ha tocado a Jesús. Jesús ignora los comentarios y dice Lucas que siguió mirando a su alrededor a ver quién había hecho esto. ¿Cómo sabía Jesús que alguien le había tocado? Lucas nos dice que de él había salido poder. Cada vez que Jesús hace algo por nosotros, cada vez que Jesús actúa a favor de nosotros dentro de ese evangelio, Jesús tiene que sacrificar algo. Dice que salió algo de sí mismo, salió poder de Jesús. Jesús, en medio de estos dos dramas, el de Jairo y de la mujer, él se detiene y él retrasa su viaje a la casa de Jairo para encontrarse con esta mujer que tiene una gran necesidad. Y comienza a conversar con ella. Y vemos cómo el evangelista Marcos, o el evangelio de Marcos y de Lucas, nos habla realmente sobre esta conversación. Pero a la misma vez resalta que Jesús tenía que haber llevado una urgencia en el llamado de Jairo. Cuando uno compara los dos encuentros, dar cuenta que pareciera que es más importante resucitar a la hija de Jairo que realmente detenerse para curar a esta mujer que parecía de una hemorragia. Y los discípulos no pudieron entender por qué Jesús se detiene. Y hay algo importante cuando Jesús se detiene, cuando Jesús pospone sus viajes. Por ejemplo, en el caso de Lázaro, cuando estaba muerto, él pospone su viaje. No va con urgencia a ver a Marta y a María para resucitar a Lázaro. Espera casi 4 días. Y hay un principio que Jesús nos enseña. Jesús, cuando nos está mostrando a través de la espera que Él es un Dios paciente. Él es paciente. Pero en esa espera nuestra, Dios nos está dando lecciones a nuestra fe. Jesús no estaba tanto preocupado en si resucitaba a la niña, ni le curaba la hemorragia a la mujer, porque Él sabe que tiene el poder. Jesús quería aprovechar para dar una lección a los discípulos y tanto a Jairo como a la mujer sobre su fe. Y en eso nos vamos a concentrar en este pasaje. ¿En qué lección Jesús nos está trayendo en medio de estos dos encuentros con Jairo y con la mujer?
Por tanto, podemos darnos cuenta que el principio es que Dios tiene su tiempo y que muchas veces nuestro tiempo no es el tiempo de Dios. Nuestro calendario a veces no es el calendario de Dios. Y nosotros nos desesperamos en la espera. Y Jesús, mientras espera y nos hace esperar, nos está mostrando que Él es un Dios que nos ama. Y porque Él nos ama, nos hace esperar. Porque nos está dando lecciones en cuanto a nuestra fe. Y vamos a ver por qué este hombre y esta mujer necesitaban más allá de lo que ellos estaban pidiendo, una sanidad. Necesitaban tener una fe verdadera para tener un encuentro transformador con Jesús. Así que Dios busca el tiempo correcto para bendecirnos, para mostrar su gracia a través de la obra que Él hace en la vida de este hombre y en la vida de esta mujer. Dios nos muestra en este pasaje que muchas veces Dios nos da más allá de lo que nosotros pedimos. Y es por eso que tenemos que esperar el tiempo de Dios. Por ejemplo, Jairo le pidió que sanara a la hija. Jesús resucita a la hija. La mujer solamente pedía, o con su toque pidió, que le sanara solamente la hemorragia. Jesús le regala la fe. Jesús siempre nos da más allá de lo que nosotros esperamos. Pero hay que esperar su tiempo. Dios tiene su tiempo. Y Jesús también pide de nosotros paciencia y ver a Dios actuando en su tiempo. En el versículo 21, Mateo nos dice qué es lo que había en el pensamiento de esta mujer. Dice, pensaba, si al menos logro tocar su manto, quedaré sana. Si usted nota, esta mujer no es una persona importante. En el caso de Jairo, él es un jefe de la sinagoga, un administrador, una persona con una reputación en Capernaum. Sin embargo, esta mujer no es una persona importante. No tenía dinero y más, ella tenía que vivir aislada. No solamente de su matrimonio, de su familia, de la ciudad, porque tenía una enfermedad que era hemorragia. Y la mujer que tuviera hemorragia era una mujer considerada impura, no podía estar en contacto con otras personas. Sin embargo, vemos cómo Jesús se involucra en la vida de esta persona. Jesús hace su problema, su necesidad, Jesús la hace parte de su necesidad. Para Jesús no era más importante la necesidad de Jairo y menos la de ella. Cualquiera de nuestras necesidades, por muy graves que sean o parezcan, son necesidades que Jesús quiere suplir. Y Jesús quería tanto resucitar a la hija de Jairo como también sanar a esta mujer. Pero por encima de poder sanar a ambas, Él quería mostrar que lo que necesitaban ambos, tanto Jairo como la niña, como la mujer, es creer confiadamente en que Jesús es Dios solamente y que no hay otro Dios como Él en Israel. Así que al acercarnos al pasaje, podemos darnos cuenta que esta mujer, aunque era pobre, estaba enferma, ella necesitaba la fe. Muchas veces cuando uno lee el pasaje así rápidamente, pareciera que ella tenía fe y por eso toca el manto. Pero no es así. Incluso hay una canción de la mujer que tocó el manto. Yo quisiera tener la misma fe que ella. Ella no tenía fe en que ella iba a tocar el manto y iba a ser sana. Era una superstición que tenía. No sé si ustedes se acuerdan que también los evangelios nos narran que dice que había el ángel de Jehová cuando se metía en el estanque Siloé y daba vuelta y vuelta el estanque, venía el ángel y si usted se metía en ese momento, usted quedaba sana. También era una superstición, porque ningún parte del evangelio nos habla que nadie era sanado solamente por tocar el borde del vestido de Jesús. Era una superstición que ella tenía. Dice, por eso yo pensaba que si tocaba el borde del manto de Jesús iba a ser sana. Ella se acercó a Jesús con una superstición y Jesús le regala la fe verdadera para que pudiera creer que Él es el Hijo de Dios. Jesús en los evangelios nos muestra que es un Dios accesible. Y esto es maravilloso. Reconocer que el pueblo de Dios puede encontrarse con Jesús. Puede encontrarse con Dios, puede buscar la ayuda necesaria porque Jesús siempre fue accesible a la gente de su pueblo. No es como el profeta Isaías que habla en Primera de Reyes 18:27. No era como el dioses de Baal, que como dice el mismo profeta, quizás está de vacaciones, quizás está dormido, quizás debería hablarles más fuerte para despertarlo. Nuestro Dios
es un Dios accesible. Él siempre está con nosotros. Es un Dios que Dios ha encarnado en Cristo para estar con nosotros todo el tiempo. Por tanto, su pueblo le da a Dios el permiso, la entrada a su presencia para que vaya con cada una de sus necesidades. Pero muchas veces Dios nos hace esperar porque quiere enseñarnos grandes lecciones en cuanto a nuestra fe. En el versículo 22 dice, Jesús se dio vuelta y lo vio y le dijo, ánimo hija, tu fe ha sido sanada. La mujer se quedó sana en aquel momento. Ella pensaba que si solamente tocaba el borde del manto de Jesús y se iba, nadie se iba a dar cuenta de que había violado la ley. Había quebrantado la ley de haber estado en contacto, en este caso con un rabino que se proclama ser Dios. Ella quería ser desapercibida, así dice Lucas. Y vemos que Jesús comienza a hacer una investigación para poner en público este acto de esta mujer. Porque la mujer no se podía ir con su superstición a su casa, de que podía ser sanada. Jesús quería que ella regresara a su casa totalmente confiando que Él es Dios. Eso es lo que nos narra Mateo en el capítulo 8 y 9. Que Jesús es Dios y que Él es el único Dios que debe ser adorado y el mismo Dios, el único Dios en el cual debemos de poner toda nuestra confianza. Así que esta mujer aislada, esta mujer separada, rompe la ley, se acerca a Jesús y Jesús, en vez de criticarla, se involucra en su vida. Se hace parte de su problema. Y quiere realmente, a través de este encuentro con ella, enseñarles a sus discípulos que nuestra fe debe ser un acto público, debe ser visto, debe ser vista por las demás personas, que nuestra fe está puesta solamente en Jesucristo. Jesús entonces atiende su necesidad. Usted se imagina Dios cuidándonos de nosotros, Dios preocupándose por nosotros. El Dios majestuoso, creador del cielo y de la tierra, ocupando su tiempo en nuestros problemas, en nuestras necesidades. Es algo maravilloso. Así dice el Salmo 8, escrito por David. Me pregunto, ¿qué es el hombre para quien él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? No somos nada. Sin embargo, Dios se le acercó a Jairo y se le acercó a esta mujer, personas pecadoras, personas insignificantes. Sin embargo, se acerca a ellos para tocar sus vidas, para regalarles la fe, para transformar sus vidas. Y así ha hecho Jesús con nosotros. Se nos ha acercado a nosotros en cada una de nuestras necesidades. Y usa nuestras necesidades, aún nuestras crisis, nuestro dolor, nuestro sufrimiento, para encontrarse con nosotros y darnos una lección que nosotros, más allá de aquello que tenemos en necesidad, es creer en que Él es Jesús, el Hijo de Dios. Su necesidad se convirtió en la necesidad de Jesús también. ¿Cuántas personas en el tiempo de hoy no nos quejamos? Nos quejamos de que hay personas que no nos toman en cuenta. Nos quejamos de que hay personas que realmente no nos aman. Nos quejamos de personas que no buscan el amor y el afecto nuestro. Nos quejamos y nos quejamos constantemente. Y tratamos de encontrar en otros aceptación, amor. Y algunas veces no la encontramos. Y otras veces la encontramos, pero por motivaciones equivocadas. Pero también hay personas como esta mujer que también sufren en silencio. Y nosotros no sabemos de sus necesidades. Pero Jesús, que es soberano, Él conoce todas nuestras necesidades. Antes que nosotros pidamos cualquier cosa, Jesús conoce lo que nos está pasando. Y Jesús sabía lo que había en el corazón de esta mujer y de este hombre. Y su gracia se muestra. Y es por eso que le dice, anímate, tu fe te ha sanado. Anímate. Y Lucas y Marcos dice, vete en paz. Jesús muestra su gracia tanto a Jairo como a esta mujer. Sabemos que en el tiempo de Jesús una mujer no valía nada. Una mujer, un niño y un perro los tres eran iguales. Por tanto, a su cultura, al ver que Jesús intervenía en la vida de una mujer,
Mostraba que Jesús sí le importaba también las mujeres. Es un ser humano, tiene la imagen de Dios. Y es tan importante Jairo como hombre, como es tan importante también esta mujer como mujer. Y a ambos Dios va y suple sus necesidades, pero no quiere que se queden ahí, sino que confíen plenamente en que Él es el Dios verdadero. Dios puede hacer muchas cosas por nosotros, hermanos. Pero más allá de eso, Dios quiere que creamos en Él, que confiemos plenamente, porque Él es el único que tiene poder para la vida y para la muerte. Él es nuestra única esperanza tanto en la vida como aún después de la muerte, aquellos que hemos muerto en Cristo Jesús. Así que ambos no se merecían su favor. Ambos no se merecían que Dios les regalara la fe. Sin embargo, Jesús les regala la fe a ellos. Jesús termina este encuentro con esta mujer y continúa hacia casa de Jairo. Le enseña a su discípulo que Él es paciente, Él es accesible. Pero a la misma vez va a retomar una lección. El esperar a ir a la casa de Jairo. Necesitaban ellos creer en que Jesús es el Hijo de Dios. Sabemos que Jairo conocía el Antiguo Testamento. Sabíamos que él esperaba al Mesías, pero él no creía en Jesús como el Mesías. Y él había escuchado de Jesús como la mujer. Ahí en la ciudad de Capernaum era su centro. Por tanto, habían escuchado de una forma u otra el poder que tenía Jesús para sanar. Y esa fue su inclinación, ese fue su deseo, buscar la sanidad en Jesús. Pero Jesús tenía algo mejor que la sanidad. La fe que determinaba su destino eterno. La fe que solamente puede regalarnos la vida eterna y que aún la muerte no puede quitarnos. Versículo 23 dice, cuando Jesús entró en la casa del dirigente y vio a los flautistas y el alboroto de la gente. Primero Jesús viene con la multitud, está dentro de la multitud la mujer, ahora llega a casa de Jairo, cambia el panorama, ya no está la multitud, ahora se encuentra a los flautistas y a los que lloran. Antiguamente, en el tiempo bíblico, un velorio se hacía así. Había música y se les pagaba a mujeres profesionales para llorar. No eran tan privados ahora los velorios como son ahora, sino era público para que la gente pudiera ver el dolor de la familia, pudieran participar del dolor de la familia, para que pudieran estar con la familia. Así que se puede imaginar el alboroto que había allí. Un hombre rico tenía que haber pagado varios flautistas y varias lloronas allí en aquella escena. Incluso hasta los pobres tenían que hacerlo así porque era parte de la ley. Los pobres necesitaban por lo menos 2 flautistas y una llorona profesional que pudiera estar junto con esta persona que había fallecido. Y Jesús llega en este panorama, en este escenario, e interrumpe esta ceremonia, esta costumbre de mostrar el dolor, la angustia, y también mostraba que el estar allí era parte de estar comprometido con el dolor de esa persona. Y Jesús llega a ese lugar como parte de la costumbre también, pero a la misma vez desecha la costumbre que tenía el pueblo de Israel y Él le dice, váyanse porque ella no está muerta. Están celebrando la muerte cuando hay que celebrar la vida porque yo soy la vida. En la mujer que está viva vivía como si estuviera muerta porque no podía ser parte de la sociedad y Él se le acerca y le infunde vida a esta mujer. Y a esta niña que están celebrando la muerte, Él tiene el poder para que salga la vida otra vez en esta vida. Porque Él tiene poder sobre la vida y tiene poder sobre la muerte. Y les dice, salgan, váyanse. La niña no está muerta, sino está dormida. Entonces empezaron a burlarse. Yo me imagino que aquellas personas, ¿dónde tú estás, Jesús? ¿No te das cuenta que está muerta? ¿No te das cuenta que no hay signo de vida en ella? Y Jesús ahora en una forma absurda dice, no, está dormida. Jesús no estaba poniendo en duda el testimonio de ellos, de que si estaba muerta o no estaba muerta. Jesús lo que estaba diciendo, la muerte no tiene el fin sobre aquellos que yo les he regalado la fe. La muerte no tiene la última palabra.
Por eso dice la Biblia que el que cree en mí, aunque esté muerto, dice Juan 11:25, ciertamente vivirá. Y esa es la vida que vino a traernos Jesús. Que aunque usted me vea muerto, no estoy muerto. Estoy vivo eternamente con Cristo. Porque he pasado de muerte a vida. Y Jesús le está diciendo, la muerte no tiene la última palabra. Muchas veces nosotros nos burlamos de Dios de otras formas. Muchas veces cuando nosotros pasamos por dolor, comenzamos entonces a cuestionar a Dios. Es una forma de burlarnos de Dios. Comenzamos a dudar de Dios. O comenzamos a decir, si Dios hubiera estado aquí, no hubiera pasado esto, no hubiera pasado lo otro, no se hubiera muerto mi familiar si Dios hubiera estado aquí. Es una forma de burlarse, porque Jesús tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. Nosotros, sin darnos cuenta, muchas veces, en estos momentos de crisis, de dolor, no aprovechamos las lecciones que Jesús está dándonos a nuestra fe, que es confiar en que Jesús tiene el poder sobre mi vida y sobre mi muerte. ¿Por qué Él solucionó la muerte? Muriendo en la cruz. Porque la muerte es la separación total de Dios. Pero nosotros a veces pensamos en la muerte o nos aterroriza más la muerte física que la muerte espiritual. Usted puede estar vivo y estar muerto. Y puede respirar, comer, etcétera, etcétera, etcétera. Ser un hombre exitoso, una mujer exitosa, tener mucho dinero, pero puede estar muerto. Porque está separado de Dios. No tiene una relación con el Dios vivo, por tanto usted tiene relación con los muertos. Personas que están muertas espiritualmente, separados totalmente de Dios. Muchas veces culpamos a Dios en nuestras crisis. Y esa es la forma en que también nos burlamos de Dios, porque no confiamos en Dios. ¿Cuántas veces nosotros pasamos por crisis y nos tiemblan las piernas? Se tambalea nuestra fe. ¿Será verdad que Dios me ama? ¿Será verdad que Dios está conmigo? ¿No le ha pasado eso? Es una forma de burlarse del poder de Dios. Él tiene el poder. Y mi fe confía en que Él tiene el poder en mi vida. En medio de todo mi sufrimiento, Él está conmigo. Y Él tiene el poder, como para la mujer, quitarle su problema. Pero si no le quita el problema, está también, como dice Pablo, su gracia que me sostiene en medio del problema. Porque mi mayor preocupación, mi peor enemigo es la muerte. Y Cristo la venció en la cruz, muriendo por nosotros. Por eso Pablo dice, ¿quién puede ahora acusarnos? Si ya Él destruyó con la muerte a nuestro enemigo, que es Satanás. En el versículo 25, pero cuando se hizo salir, entró Él y tomó la mano de la niña y ésta se levantó. Todo esto Jesús lo hace por Jairo. No cabe duda que también lo hace por la niña. Lo hizo también por la mujer. Pero también Jesús lo hace por nosotros. Jesús es el mismo Dios, no ha cambiado. Él sigue buscando nuestra vida. Él sigue saliendo a nuestro encuentro a ayudarnos en nuestras necesidades. Y sobre todas las cosas, Él por ti y por mí fue a la cruz a morir por nuestros pecados y resucitó de entre los muertos para vencer, para conquistar a la muerte, para que tú y yo no tuviéramos más miedo a la muerte. Por tanto, el pensar en la muerte no es algo que debe causarme temor, ni incertidumbre, ni preocupación. ¿Y por qué tan preocupados estamos por la muerte? Anyway, de todas maneras, usted tiene que morirse. Se preocupe o no se preocupe, es necesario que el hombre muera una vez y después el juicio. Pero aquellos que hemos creído en Cristo, ya el temor de la muerte, la esclavitud de la muerte, que es el pecado, ha desaparecido. Por tanto, la muerte espiritual y la muerte física han desaparecido de nuestra realidad. Porque ahora creemos, como dice Pedro, en el Dios vivo, en un Dios que es vivo. Por tanto, para el creyente, como dice Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir, él no dice que es una pérdida, no dice que es un sufrimiento, es una desgracia. Dice, para mí el vivir es una ganancia, porque yo quisiera estar con ustedes, pero a la misma vez deseo partir para estar con Cristo. La resurrección nos da esa esperanza, esa seguridad de que no tengo que tener temor a la muerte ni a la enfermedad. Porque Él estará conmigo o para sanarme o para acompañarme en mi aflicción.
y para hacerse fuerte en medio de mis circunstancias. Este es el Jesús que nos presenta Mateo, que vino para salvarnos, que vino para rescatarnos del pecado y de las consecuencias del pecado. Jesús quiere levantarte también a ti. Jesús quiere levantarte a través de la fe. Jesús quiere que hagamos una gran diferencia. Que no seamos un pueblo de temor, como hay hermanos que tienen miedo de ISIS. Ellos no pueden quitarnos la vida, porque mi vida está asegurada en Cristo, no en los ISIS. Ellos pueden matar mi cuerpo, pero no pueden quitarme mi vida. Por tanto, el cristiano no debe tener temor, sino es el tiempo de aprender la lección, de poner en práctica mi fe. De que mi fe está puesta no en lo que hacen 4 o miles de hombres, que no se puede comparar con todo el ejército de Dios. Pero el cristiano se llena de temor. No sale a las calles, no sale aquí, no sale allá. Es tiempo entonces de aprender que nuestra fe hay que ponerla en práctica y hay que compartir nuestra fe. La fe que levantó a la niña, la fe que sanó a la mujer. Que Jesús tiene poder sobre la vida y tiene también poder sobre la muerte. Entonces deberíamos regocijarnos en la muerte. ¿Por qué los velorios de los cristianos son tan aburridos? Bueno, lo único que toman es café cubano. Es lo único que hacen. Porque yo he oído velorios cristianos que ni cantan, no quieren cantar. Porque si el tío es católico, si el otro es musulmán, si el otro es el otro. Si es cristiano, ha muerto en Cristo, la muerte es un gozo, es para regocijarnos. No es porque está ahora en la presencia de Dios, es porque siempre ha estado en la presencia de Dios desde el momento en que conoció a Cristo. Usted no está en la presencia de Dios cuando usted se muere. Quítese eso de la mente. Si no, usted no se convirtió en la tumba. Nadie se convierte en la tumba, ¿no? Usted se convierte antes de la muerte. Por tanto, la vida eterna no empieza después que usted esté allí en el féretro. La vida eterna comienza aquí y ahora. Ahora comenzamos a regocijarnos en la victoria de que la muerte ya no tiene poder sobre mí. Que yo vivo eternamente delante de Dios y que nada ni nadie puede arrebatarme la vida que Dios me ha regalado a través de Cristo. Así que deberíamos regocijarnos, porque Jesús ha garantizado con su muerte en la cruz que no estaremos solos en nuestras crisis. Él estará con nosotros. Él nos animará en medio de la angustia como la mujer. ¡Anímate! Si yo estoy contigo, yo soy la vida. Yo no soy una superstición. Yo soy una realidad. Yo soy el único que puedo cambiar y transformar tus circunstancias, porque yo soy el único que tiene el poder. Pero te quiero dar más allá de tu problema. Quiero darte una relación transformadora con el Dios de Israel, con el Dios de Jesucristo. Por eso le dice, vete en paz. Muestra que estás reconciliada con Dios. Muestra que ahora ya no tienes temor a ninguna enfermedad, porque has reconocido que Él tiene el poder sobre tu vida y sobre la muerte. Debemos regocijarnos. Jesús venció la muerte. Al decirle entonces a la niña, levántate, le está diciendo a sus discípulos, miren mi poder. Miren mi poder. Ella no está muerta, ella está dormida. La muerte no ha determinado su destino. Miren mi poder. Quiero decirle que Mateo, tal vez en el español no lo podemos ver como en el griego, pero está llevando un clima. Está llevando, porque venimos del capítulo 8, hablando del poder que Él tiene sobre la tormenta, y Jesús está diciendo, esto es más grande que la tormenta. Jesús está hablándole sobre el poder sobre la enfermedad, y dice, esto es más grande que el poder de la enfermedad. Jesús está hablando del poder sobre el perdón, esto es más grande que el poder del perdón. Esto es algo que realmente yo tengo que entregarlo todo, tiene que salir energía de mí, tiene que salir poder de mí, porque me estoy enfrentando a la muerte. Y yo voy a vencer la muerte para que ustedes tengan vida eterna. Hay un detalle que Mateo lo recoge.
Jairo dice que la tocara. Y Jesús no la toca. Jesús la toma por su mano y le dice, levántate. La ilustración es muy bella. Cuando usted tiene niños pequeños, los que tienen niños pequeños, usted los agarra de su mano. ¿No es así? Cuando el niño, usted lo agarra de su mano, hay dos mensajes que usted le está dando. Yo te amo y yo te doy seguridad. Yo te amo, por eso te estoy aguantando. Y a la misma vez te doy seguridad, nada te va a pasar. Porque te amo es que te aguanto. Te aguanto porque quiero que estés seguro. Y eso es lo que Jesús estaba enseñándole. Yo la amo y yo le doy seguridad. Pero ¿saben lo que pasó en la cruz? Dios tuvo que soltar de su mano al Hijo. ¿Por qué me has desamparado? Dijo Jesús desde la cruz. Así que Dios tuvo que soltar la mano de su Hijo para que nosotros pudiéramos agarrarnos de la mano de Dios. Él tuvo que ceder para que nosotros ahora pudiéramos tener una relación con Dios. Y eso es lo que Jesús nos dice. Yo tuve que entregarlo todo, sacrificarme todo, quedarme solo en la cruz, sufrir por sus pecados y sufrir la ira de Dios por causa del pecado de ustedes y morir porque la paga del pecado es la muerte. Y mi Padre me ha abandonado en ese amor eterno y ese misterio de la Trinidad. Me ha abandonado para que yo muera por ustedes, para que ustedes puedan ser tomados de la mano de Dios y puedan experimentar ese amor y esa seguridad en la vida y en la muerte. Él tuvo que soltar la mano de Dios para que Dios pudiera tomar nuestra mano. Tuvo que dejar el contacto con el Padre para que nosotros tuviéramos ahora contacto, relación con el Padre. Jesús tomó la mano de la niña. Jesús murió en la cruz. Dice la Escritura que cuando Él fue crucificado lo sacaron fuera de la ciudad para que no contaminara la ciudad de Jerusalén. Esta mujer también fue sacada de la ciudad, aislada, para que no contaminara. Sin embargo, Jesús vino y la hizo limpia, la purificó con su muerte en la cruz del Calvario. Este hombre que lo aborrecía, que no lo amaba, Jesús se le acerca y muestra su amor por él. ¿Cómo? Muriendo en la cruz para perdonar sus pecados. Jesús resucitó, mostrándonos que Él nos ama, pero también que Él venció la muerte, para que el poder de la muerte no tuviera más parte en nuestras vidas. Pero también para que tú y yo pudiéramos experimentar la vida eterna ahora en Cristo Jesús. Una vida que es para ahora, porque es vida para vida y es vida después de la muerte. Siempre es vida. Él tiene el poder para darte vida. Y ese es mi deseo. Y ese es el deseo de Dios. Que tú puedas creer, como le dijo a Jairo. No tengas miedo, Jairo. Solamente crees y será hecho. Y eso es lo que nos dice Dios. No te llenes de temores. Cree que yo soy el Hijo de Dios. Cree que yo morí por ti en la cruz del Calvario. Cree que yo solucioné tu gran problema, el del pecado y de la muerte, la separación total de Dios. Y te he reconciliado para que ahora puedas vivir en paz y lleve este mensaje de paz a otras personas. Es tiempo entonces de dejarlo todo por Jesús. Es tiempo de tomarse del Cristo resucitado y hacer esa misión por fe de llevar el evangelio a toda aquella persona como Jairo y como esta mujer. Que el Señor nos ayude en este hermoso tiempo donde la gente tiene tanto temor, llevarle este mensaje de que Cristo tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. Y aquellos que estamos en Cristo, nada nos separará de su amor. Amén.